Bueno, entonces ahora con respecto a los recorridos, entonces la sesión 11 es trazando mi ruta ecológica y la sesión 21 es mi parche de turismo científico, que es importante tener en cuenta en estas dos salidas de campo, que no es paseo, no es un recorrido simplemente guiado, ¿cierto? Sino que es una salida de campo y se está haciendo turismo científico. El tema como tal de turismo científico se maneja en la sesión 21. Sin embargo, ahí sí les recordamos a los niños que en la sesión 11 también hicimos turismo científico. ¿Por qué? Porque hubo una planeación, hubo una metodología, hubo unos objetivos, hubo unos muestreos, hubo unos resultados. ¿Listo? El turismo científico no es simplemente ir a recorrer algo y solamente como observar algo interesante, sino pues es tener todas estas características que hablamos con respecto, pues en este caso hablamos de ciencia, hablamos de biodiversidad. Bueno, entonces es ir a un lugar natural, a un lugar llamativo naturalmente en cuanto a biodiversidad y hacer una actividad específica allí. Entonces es aprovechar estos lugares para esto. Entonces, ¿qué es importante? Antes de las salidas es siempre contactar el guía turístico, ya sea de policía ambiental, ya sea de UMATA, ya sea de alcaldía, para cuadrar a qué lugar del territorio se va a visitar. ¿Cómo tiene que ser el lugar? Pues que sea un lugar natural muy bonito, muy llamativo, que los niños puedan ver varias cosas, puedan explorar bastante. ¿Listo? Entonces eso hay que cuadrarlo previamente. En el lugar, y pues ellos deben llevar su libreta de campo. ¿Por qué su libreta de campo? Ya lo hablamos antes, porque ellos siempre tienen que anotar cómo está el día, si está soleado, si está húmedo, si está caluroso, si está seco, si llovió, la fecha, la hora. Entonces todos estos datos deben ir siempre en la libreta de campo. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo una actividad científica y todos estos datos son muy importantes a la hora de hacer estas actividades. Entonces siempre la libreta de campo. ¿Listo? Entonces, para la sesión 11 ya específicamente, ¿qué hay que tener en cuenta? Siempre ir, y si algo llama la atención, no tener la libreta todo el tiempo en las manos, sino guardada y cuando sea necesario sacarla si algo llamó la atención, anotarlo o dibujarlo. ¿Listo? Y ya en algún lugar que se defina, ahí sí se va a hacer una actividad. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? En el documento pues dice específicamente, se va a hacer la colecta de una planta, o sea, de un trozo de una planta, pero que te contenga ¿qué? Las hojas, las flores, ojalá el fruto. Entonces van a ser plantas distintas porque ya en la sesión 12 se va a hacer como un minerval. Pero para eso primero necesitamos las muestras. Entonces, ¿qué van a hacer los niños? Con las tijeras, ya sea las normales o ya sea las podadoras, se va a tomar esa colecta, se va a hacer esa colecta, ese muestreo, y se va a colocar sobre hojas de papel periódico. Entonces es importante, bueno, aquí les muestro un ejemplo, se va a colocar sobre hojas de papel periódico y que queden como en buena disposición. Entonces, que las hojas queden como derechitas, que no vayan a quedar dobladas, arrugadas, que las flores vayan a quedar bien dispuestas, ¿cierto? Entonces, las vamos organizando, que los niños las vayan organizando y que quede ahí en el papel periódico. Entonces, preferiblemente que una hojita quede como al revés para que muestre la parte de abajo de la hoja, ¿vale? Entonces, que queden bien dispuestas. Y vamos a rociar con un poquito de alcohol para que pues la muestra no se vaya a contaminar y ahí las vamos como apilando todas. Una vez en el colegio van a utilizar la prensa. En el documento está muy bien explicado cómo hacer el prensado del material con cartón, con el papel periódico, pero solamente en la salida vamos a apilar las hojas y las muestras. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya en la sesión 12, pues se va a hacer el montaje del material, que es bastante sencillo. Entonces ya pasó un tiempo desde que se tomó la muestra, desde que se dejó en el papel periódico y se prensó. ¿Para qué se hace ese prensado? Para que el material quede bien planito, las hojas queden bien, o sea, que se planche, digámoslo así, un poco esa muestra y se seque y pierda toda la humedad. Entonces es importante que pierda la humedad porque si queda con algo de humedad después también podemos correr el riesgo de que se nos contamine nuestra muestra y no nos quede el herbario. Entonces en la sesión 12 hacemos el montaje. ¿Cómo es el montaje? El montaje es
sencillo, simplemente es disponer la planta sobre el octavo de cartulina e ir pegando pedacitos de cinta en el tallo, en la parte de abajo, e ir subiendo para ir acomodando como las hojitas, las florecitas, ir pegando cinta donde sea necesario sin que ninguna parte nos vaya a quedar como así, como esta que queda así bailando, sino que queden todas las partecitas como muy bien fijadas. ¿Listo? Si hay frutos, entonces hay también un link donde se muestra cómo hacer un sobre para guardar los frutos. Y si es necesario el día del recorrido, pues llevaré algunos sobrecitos para guardar los frutos de las plantas que sí los tengan. Ahí en la parte de abajo, en la parte inferior de la cartulina es importante la etiqueta. Entonces, quién colectó, ¿cierto? El nombre de la persona, la fecha, la hora de la colecta. Por eso, cuando se haga el muestreo, anotar esos datos. Igual lo tienen los niños en la libreta. Pero en la hoja de papel periódico, anotar el nombre del niño, ¿listo? Para que él después vaya y haga su montaje. Entonces, la etiqueta en el nombre, en la parte de abajo con el nombre común, el nombre científico. Recordemos, nombres científicos en cursivo subrayado, ¿vale? Eso con respecto al montaje de la planta. Y acá es muy importante que le hablemos a los niños de los herbarios como también patrimonio, ya que los herbarios son museos de plantas que tienen un valor científico, es casi que no tiene, digamos, eso no tiene valor, no tiene precio, el valor que tienen estos lugares, ya que tiene una colección de plantas, de muestras de plantas inmenso, hay herbarios por todas partes de Colombia y eso hace parte del patrimonio. Entonces, eso también es muy importante que pues ustedes se lo digan a los niños, cómo ese mini herbario que ellos van a hacer ahí representa una parte de la biodiversidad de su territorio y ellos están aportando a tener como un pedacito, como una colección de esa biodiversidad, ¿cierto? Un pedacito de su patrimonio en ese mini herbario que ellos van a hacer, ¿listo? Bueno, eso ya con respecto a la sesión 11 y con respecto a la sesión 2 en cuanto al material vegetal. Ahora en la sesión 21, ¿qué debemos aclarar con respecto al material? Entonces recuerden, en la sesión 21 se va a hablar ya de turismo científico como tal, entonces que no es ir como a mirar y solamente ir observando y que nos llamó la atención un pajarito, sino vamos realmente a hacer una actividad científica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en esta sesión? Que pues hay varias actividades como ustedes pueden ver en el documento, entonces es como tratar de distribuir bien el tiempo y tenerlo muy presente, y acá es como llevar a los niños a que traten de cumplir ese objetivo, que ahí lo planteamos en el documento, digamos, porque cuál sería la importancia de la planta, pues que ellos van a analizar, ¿cierto? Para ese ecosistema. Entonces, irlos llevando como que traten de responder esa pregunta y traten de llegar al objetivo planteado inicialmente. Entonces, esa es la idea con esa sesión. Y que al final ellos se den cuenta cómo desde el inicio se tenían ya unos materiales planeados, se tenían esos objetivos, se tenía toda una metodología. Ellos van a hacer el muestreo, en el caso de la planta, van a hacer toda la observación, a tomar todos los datos de la planta que ellos estén observando, y en el caso de los insectos, pues van a haber varios métodos de muestreo, entonces que ellos se den cuenta como todo lo que hay que hacer para llegar a una respuesta y para llegar a una conclusión en una actividad científica. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta en estas 3 sesiones.